¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de Alejandro Sabela y su reciente y doloroso fallecimiento. Alguien que dejó una huella en el fútbol argentino tanto como jugador como también director técnico. Y eso que hay que decir que Alejandro Sabela como jugador tuvo un periodo breve en el fútbol argentino, tuvo dos periodos breves, pero no un periodo tan prolongado porque jugó años en el exterior y después mucho más todavía como director técnico, cuando ya su huella fue más grande por los éxitos que tuvo, pero también por una palabra que creo que puede sintetizar toda su carrera, y es la palabra respeto. Respeto por todos los que lo conocieron, por todos los que compartieron planteles con él, por todos sus dirigidos y hasta diría por una enorme parte de la prensa argentina e internacional. Entre ellos me incluyo, porque realmente pocas veces me sentí tan bien tratado por un técnico de la selección argentina cuando lo traté yo, que fue en esa época especialmente. Para aquellos que me siguen saben más, pero si no les cuento, yo viví muchos años en Europa, y en esos años en los que viví en Europa seguía mucho a la selección argentina y todos los partidos amistosos. Yo vi la mayoría de los partidos amistosos y por supuesto los partidos oficiales de la selección argentina en los mundiales y en las Copas América. Así que pude tratar mucho a Alejandro Sabela en ese tiempo y puedo decirles que es uno de los que mejor trato tuvo con la prensa y también en general uno de los que tenía mayor cordialidad y más claridad de conceptos. Pero quiero remitirme a la carrera de Sabela porque realmente es una carrera muy interesante, porque además Sabela no pertenecía a una clase muy baja. Sabela pertenecía a una clase media profesional con un padre ingeniero agrónomo, una madre maestra, se crió en un lugar de clase media en la zona de Palermo. Después él jugaba al fútbol desde muy chico en un club también tradicional como es Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, que tiene torneos muy tradicionales, torneos muy amplios, con una enorme cantidad de equipos y muchos jugadores que después saltan a jugar profesionalmente. Fue el caso de él, por ejemplo. Él y su hermano jugaban en Geva, pero Sabela saltó rápidamente a jugar en River Plate, porque bueno, él se probó allí y tuvo la suerte de quedar. Sabela tenía un físico esmirreado, chiquito, no era muy bajito, pero sí muy flaquito, muy parecía endeble, pero no lo era. Y Sabela tenía una zurda exquisita, una zurda realmente espectacular, pero Sabela jugaba en un tiempo en el que los número 10, que en aquel tiempo era el que conducía los equipos, el que manejaba los hilos del equipo, era un puesto que abundaba. Había cantidad de jugadores extraordinarios en el fútbol argentino. Se añora esa época porque no volvió a ocurrir más una época así, ¿no? Hay que tener en cuenta para contextualizar que Sabela jugaba en la época de Norberto Alonso, de Ricardo Bochini en Independiente, de Daniel Valencia en Talleres de Córdoba, de Carlos Babington en Huracán, de Osvaldo Potente en Boca, es decir, unos jugadores realmente extraordinarios. Mario Sanabria después también en Boca y antes en Newell's Old Boys. Jugadores extraordinarios, había cantidad de jugadores así. Entonces, parece mentira, pero alguien con esa zurda estaba tapado en River. Sabela jugó en las inferiores de River y en esa época en River había dos jugadores por encima de él. Uno de ellos, esto lo pude conversar con él en una oportunidad en Barcelona, esto que les cuento. Sabela en River tenía un jugador delante de él primero, que era Norberto Alonso, claramente. Alonso era un jugador exquisito. Ustedes piensen que Alonso se lo llegó a llamar Pelé Blanco, porque Alonso hizo esa jugada contra Independiente en 1972, eludiendo a Santoro, al arquero, al gran Pepe Santoro de Independiente, en un gol que 2 años antes en el Mundial de México 70 no pudo concretar Pelé ante Mazurkiewicz en la semifinal ante Uruguay, que fue esa jugada en la que en lugar de eludir al arquero, en lugar de gambetearlo, hace correr la pelota y pasa por el otro lado, cruza hacia la pelota y cuando remata, en el caso de Pelé la pelota salió al lado del palo y en el caso de Alonso fue gol 2 años después. O sea que ese era el jugador que tenía por delante Sabela, pero tenía otro jugador más, también surgido de las inferiores de River, que tuvo mucho éxito en muchos equipos, que era Carlos Ángel López. No tan recordado por muchos, pero Carlos Ángel López en los años 70 y principios de los 80 tuvo mucho éxito en Racing, en Estudiantes, después de más veteranos jugó en Boca, jugó en Colón de Santa Fe, un jugador realmente muy bueno también. Por lo tanto, Sabela estaba complicado, pero en el año 76, por lesiones y porque Alonso se fue a jugar afuera, a Francia, Sabela tuvo un poquito más de posibilidades de jugar y entonces allí, por ejemplo, llegó a una final de Copa Libertadores con River, ganó 3 campeonatos. Piensen que cuando Sabela estaba en River, en el primer año, en el 74, River llevaba 18 años sin salir campeón, 17 años sin salir campeón. Al año siguiente, en el año 18, sin ganar un título, que es muchísimo para River, para la historia de River,
Recién ahí conquistó los primeros campeonatos el mismo año, en el 75, Sabela era suplente del Beto Alonso. Les decía, en esos años, además de los 2 títulos del 75 en los que Sabela formó parte del plantel, pero no tuvo una gran participación, por esto de que estaba tapado, en el año 77 volvió a ganar otro título local antes de emigrar. Ahí sí se fue a jugar al exterior. Pero también les quería comentar que Sabela sí pudo jugar los partidos de Copa Libertadores en los que River llegó a la final del 76. River nunca había ganado la Copa Libertadores, llegó a la final después del bicampeonato del 75 y pierde muy tristemente la final de la Copa Libertadores en el tercer partido. Ganó frente a Cruzeiro, perdió primero en Brasil y fueron a Santiago de Chile, River con muchos suplentes, Sabela era uno de ellos, y perdió 3-2 en el último minuto contra Cruzeiro y perdió la Copa Libertadores allí. Bueno, Sabela siempre cuenta esto con gran amargura, contaba como que era uno de los episodios más tristes tal vez de su carrera futbolística. Pero bueno, ya descollaba, era un jugador importantísimo. Lo que ocurrió es que a fines del 77, cuando él no tenía chances, pero ya era muy conocido por su zurda, muy talentosa. Me tocó verlo siendo adolescente en la cancha, además de televisión, por supuesto, y recuerdo algunos partidos. Un amigo me recordaba hace pocos días un partido River Unión, que lo vimos y que Sabela realmente fue la figura del partido y nosotros hemos salido deslumbrados del Monumental de ese día. Bueno, les comentaba que a fines del 77 vino un club que era el Sheffield United, un club inglés. En esa época se abrió recién el mercado del fútbol inglés para los futbolistas argentinos. Y entonces, bueno, así como ustedes recuerdan a lo mejor que Osvaldo Ardiles y Ricardo Villa terminaron haciendo historia en el Tottenham, fueron los primeros 2 argentinos en jugar en la primera división inglesa. En ese fin de 77 también el Sheffield United vino a buscar un número 10, vino a buscar un jugador creativo de Argentina. Entonces apuntaron los cañones hacia alguien que era lógico, que era el 10 de Boca en ese momento, que era Marito Sanabria, gran jugador, una zurda espectacular, prodigiosa, pero Mario Sanabria no arregló el contrato, dijo que no quería irse. Sanabria era un jugador ya más grande de edad, de edad avanzada. El Boca del Toto Lorenzo era campeón de América y en poco tiempo más sería campeón del mundo de clubes, y Sanabria quiso quedarse en ese Boca, no se quiso ir. Entonces lo que hizo el Sheffield United es pedirle a la gente que tenía, al seleccionador en Argentina, que no era otro que Antonio Ubaldo Ratín, un ex jugador de Boca, un caudillo de los años 60 y principios de los 70, especialmente los 60, y Ratín entonces buscó un plan B. Ese plan B no era otro que Sabela, porque inteligentemente Ratín vio que Sabela a lo mejor podía quererse ir al no tener lugar en River. Bueno, efectivamente Sabela aceptó salir de River y se fue a jugar al Sheffield United, que estaba en segunda división. Pero no solo estaba en segunda. Cuando Sabela llega al fútbol inglés, se da cuenta, como le pasó a Ardiles o a Villa, que era un fútbol muy distinto que el argentino. Un fútbol de centros, de juego aéreo, más rápido, más veloz, más contragolpe. No era como el fútbol argentino, que era más pausado, donde se paraba más la pelota. Sabela era un crack en parar la pelota y hacerla correr. Bueno, esto cuando él llega al fútbol inglés era un fútbol completamente distinto. Y en el Sheffield, si bien es muy recordado, muy reconocido, el Sheffield desciende a tercera división, de segunda a tercera división. Pero fíjense qué cosa loca, un equipo que desciende de segunda a tercera, y cuando armaron en el 2000 el equipo del siglo, Sabela está entre los 11 titulares del Sheffield. Bueno, allí fue visto por el equipo de primera división de la zona de Sheffield, que no era otro que el Leeds United, que ahora dirige Marcelo Bielsa. Y el Leeds United contrató a Alejandro Sabela y volvió a ser figura, claro que sí, en el Leeds, ya un poco más adaptado, si bien cambió muchas veces el técnico y alguna vez quedó mal parado porque el que llegaba no, le pedía cosas que no eran las mismas que él podía hacer como un jugador inglés. Él no tenía esa dinámica, esa manera de correr como tenían los ingleses, y más de una vez entró en crisis, pero todo el mundo lo recuerda en Inglaterra como un jugador importantísimo de la década. Hubo una cosa loca en la vida de Sabela, que fue justamente a finales del año 81, principios del 82, cuando en plena época de auge de él en el Leeds United, lo viene a buscar Carlos Bilardo de repente un día desde Argentina para llevárselo a Estudiantes de La Plata. Ustedes imagínense Carlos Bilardo sin un mango en el bolsillo, porque así fue, él mismo lo recuerda, y Sabela y se reían muchas veces de esta situación, que Bilardo vino a llevarlo a Estudiantes. El tema fue así, se los cuento rapidito. A fines del 81 Estudiantes estaba en una crisis económica, estaba mal. Y tenía un crack que era Patricio Hernández, que jugó el Mundial de España 82. Patricio Hernández es un jugador muy fino, después jugó en River también, jugó en Torino de Italia, en otros equipos. Justamente el Torino de Italia vino a buscar a Patricio Hernández en diciembre del 81, y Patricio Hernández no se quería ir porque él estaba encariñado con Estudiantes. Y Bilardo, que era el técnico de Estudiantes en esa época, le dijo: Patricio, vos te tenés que ir. Y Hernández los miró diciendo: ¿me tengo que ir?
Sí, vos te tenés que ir porque vos nos vas a hacer un gran favor yéndote. Primero, tu economía va a mejorar muchísimo si te vas a Europa, pero eso no cabe duda. Pero además, si vos te vas, ese dinero que va a pagar el Torino, a nosotros nos va a servir para armar un equipo que va a salir campeón y vos vas a ser factotum de ese campeonato que va a ganar Estudiantes. Hernández se sorprendió, le pareció muy optimista, pero conociendo a Bilardo, que con la locura, entre comillas, de Bilardo, dijo, bueno, si es así, ahí acepto irme. Bueno, Patricio Hernández se fue y con ese dinero Estudiantes compró una cantidad de jugadores con los que saldría campeón efectivamente en el 82. Uno de los más importantes a los que apuntó era Alejandro Sabela, al que Bilardo va a buscar, como le decía, sin un mango o con poco dinero, pide prestado, inclusive Sabela le prestó un poco de plata a Bilardo para decirle a los dirigentes de Leeds que tenía algo para pagar. Se reunieron, los convencieron de que era importante, Sabela también dijo que quería volver a vivir a su país, y de esa forma lo dejaron irse a Sabela y fue a Estudiantes de La Plata. Bueno, la historia de Sabela en Estudiantes es extraordinaria. Yo creo que es el momento más importante de la historia de Sabela como futbolista, porque Sabela crece a un nivel tremendo. Sabela vuelve con esa experiencia que había sido salir de las inferiores de River, que es una técnica particular de muchos jugadores finos que tenía River en esa época, agregándole la cuota de experiencia del fútbol europeo, el fútbol inglés, esa dinámica especial. O sea que Sabela generó con mucha inteligencia ese mix tan particular de ambas cosas, ¿no? El fútbol inglés y el fútbol argentino primario, de cuando él salió de las inferiores. Bueno, ese mix de Alejandro Sabela irrumpe con todo en el fútbol argentino del 82. Estudiantes llega a la semifinal del Nacional cortito que se jugó antes del Mundial de España 82, y en esa semifinal queda eliminado con Quilmes, que después pierde la final con Ferro de Grigol. Pero hay que tener en cuenta que en esa semifinal Sabela se lesiona en el partido de ida y no fue lo mismo. Su aporte para el partido siguiente contra el Quilmes fue menor y Estudiantes queda eliminado. Pero cuando llega el Metropolitano, que era el torneo largo post-Mundial de España 82, ahí Sabela aparece con todo su esplendor. Ya Bilardo arma un equipo de Estudiantes que para mí es el mejor equipo que armó nunca Bilardo, el equipo que mejor jugó de todos los que yo vi de Carlos Salvador Bilardo en su vida. Creo que mucho mejor todavía que México 86. Es Estudiantes del 82 que salió campeón metropolitano y que tenía un mediocampo que todo el mundo recuerda porque fue un gran mediocampo, uno de los mejores de los últimos 40 años del fútbol argentino, que era, por supuesto que estaba Sabela, pero junto con otro crack que era Marcelo Troviani, campeón mundial del 86, estaba Miguel Ángel Russo, el actual director técnico de Boca, y el bocha José Daniel Ponce, que era otro jugador exquisito. Con ellos, más una muy buena base de una gran defensa, con Julián Camino de lateral derecho, con Herrera por el lateral izquierdo, con una delantera con un gran goleador como era Gotardi y otro que era Alberto Trama, Estudiantes de La Plata ganó muy bien ese campeonato jugando un fútbol extraordinario y Sabela ahí se potenció muchísimo. Y era la época cuando Bilardo, a partir de ese campeonato, se lanza a la selección argentina. Ahí es que Grondona lo llama a Bilardo para selección y Bilardo va a convocar a Sabela para los primeros tiempos de la selección argentina. Sabela va a formar parte de esos primeros años entre el 82 y el Mundial 86 de la selección argentina, igual que Russo, que también va a formar parte de esa selección, el Bocha Ponce un poco también, los tres, y Camino y otros jugadores más de Estudiantes. Pero como Bilardo se va de Estudiantes a la selección, en el Nacional del 83, que era el torneo corto siguiente, es reemplazado por Eduardo Luján Manera, y yo creo y les puedo decir que el mejor Sabela de todos fue el de Nacional 83. Un extraordinario Alejandro Sabela que manejaba todos los hilos de Estudiantes, absolutamente todo el juego de Estudiantes de La Plata, que ganó brillantemente ese campeonato nacional, o sea, salió bicampeón seguido Estudiantes de La Plata ganando ese nacional. Y cuando parecía que se lanzaba la Copa Libertadores del 83, fue frenado por un Gremio de Porto Alegre, que fue el campeón de esa Copa, en un partido muy accidentado, uno de ellos en La Plata, en el que Estudiantes queda con 7 jugadores y perdía 3-1 y empató 3-3 en otro extraordinario partido que se recuerda en la historia del fútbol sudamericano. Después de esa Copa Libertadores que Estudiantes pierde con Gremio, bueno, ya viene un poco el final del ciclo en Estudiantes. Sabela se va después a terminar su carrera en Ferro, en Irapuato de México, y después se suma al cuerpo técnico de Pasarela. Sabela y Pasarela eran muy amigos, se conocieron en River en aquella primera etapa del 74 en las divisiones inferiores, y a partir de ahí se generó una
amistad de por vida, ¿no? Y en esa amistad de por vida, Sabela fue llamado por Passarella, convocado por Passarella, para formar parte de su cuerpo técnico junto con Américo Gallego. Sabela era el tercero de ese cuerpo técnico, ¿no? Estaba Passarella de entrenador, Gallego de ayudante de campo y Sabela como segundo ayudante. O sea que Sabela pudo estar, por ejemplo, en Francia 98 con la selección, siempre, les cuento, con un bajísimo perfil. Sabela tenía muy bajo perfil. Él siempre anteponía el nosotros al yo, es decir, el concepto de equipo, del todo, antes que lo individual. Siempre, siempre fue así. Y lo era incluso cuando era el tercero en el banco de suplentes, no el primero, ¿no? Siempre fue así. Passarella, por ejemplo, era el que se peleaba con la prensa, el que discutía, y Sabela siempre poniendo paños fríos o siempre separado de las polémicas. Nunca estuvo en las polémicas. Siempre tratando de aportar algo, pero siempre lejos de los conflictos. Passarella hizo una larga carrera como entrenador. Sabela acompañó a Passarella, no solamente en la selección argentina, lo acompañó en la selección uruguaya después, lo acompañó en México, en el Monterrey, lo acompañó en el Corinthians de Carlos Tevez, estuvo con Carlos Tevez en el Corinthians, dirigiendo al Corinthians con Passarella, etcétera. Una larga carrera hasta que algo que le pasa a Sabela en su carrera, ya al final, después de muchos años de haber sido ayudante de campo, en un momento Gallego se va a hacer su carrera en solitario y ya Sabela queda el segundo de Passarella, pero hay un corte que se produce cuando Passarella se lanza a candidato a presidente de River. Cuando Passarella deja de ser entrenador para ser candidato a presidente, Sabela no le queda otra que hacer una carrera solista, digámoslo así, de entrenador. Y ahí es que su primera etapa empieza en Estudiantes de La Plata muy tarde, ya muy avanzado en edad, es decir, cuando ya había tenido muchos años de ayudante. Sabela se hace cargo de Estudiantes de La Plata, y ahí va a venir un ciclo brillante de Estudiantes, porque Sabela va a coincidir con el regreso de Juan Sebastián Verón de Europa, cuando Verón entra en la última etapa de Estudiantes, y con Verón en la cancha de lugarteniente, Sabela va a ganar un campeonato argentino en 2010, pero antes de eso va a ganar una Copa Libertadores para Estudiantes, la cuarta Copa Libertadores después de las 3 que había ganado en los años 60. O sea que Sabela gana esa Copa Libertadores primero, al Cruzeiro en Brasil, después gana un torneo local en 2010, y va a tener la chance en 2009, después de ganar la Copa Libertadores, en un partido increíble, de jugar la final del Mundial de Clubes contra el Barcelona de Guardiola y con Messi enfrente. Estudiantes va a tener la chance de jugar contra el Barcelona de Guardiola y contra Messi en un partido que Sabela después lo contó, lo pensó como un partido de rugby. Él lo contó así, como un partido de rugby. Lo pensó mucho ese partido, buscó todas las maneras de estudiar al Barcelona para ver por dónde lo podía molestar, qué podía hacer con un equipo claramente inferior al Barcelona de Guardiola, que ganó todo y más de una vez. Y lo que hizo Estudiantes en esa final en Arabia fue plantarse bien firme atrás, tratar de taparle todos los espacios a Xavi, a Iniesta, etcétera, etcétera. Y encima, a los 37 minutos del primer tiempo, Boselli, el jugador de Estudiantes, el centro delantera, marcó un gol contra el Barcelona, y Estudiantes lo defendió con los dientes apretados hasta el final del partido, y parecía que se llevaba sorpresivamente el Mundial de Clubes, cuando Pedro empató en el último minuto de esa final, y fueron al alargue, y ahí muchos recordaron un gol raro de Messi de pecho, que fue el que en el alargue definió el partido para el Barcelona ante un Estudiantes exhausto. Pero ese partido dejó una gran imagen de Estudiantes de La Plata otra vez. Fíjense ustedes el protagonismo del Estudiantes de Sabela, campeón de la Copa Libertadores, perdiendo la final con el Barcelona en el alargue y saliendo campeón argentino en uno de los torneos cortos de 2010. A partir de ahí Sabela va a entrar en un conflicto con los dirigentes, ya no será lo mismo, y tiene la chance, una vez que sale, que tiene estos éxitos con Estudiantes de La Plata, de ser llamado, una vez que terminó la Copa América 2011, con Batista y su salida, después de no haber salido campeón en Argentina, de ir a la selección argentina. Y bueno, es una historia mucho más reciente en la que Sabela, para muchos, en la selección argentina, en la que llegó a la final del Mundial contra Alemania, y pierde increíblemente contra Alemania, un partido final en el que tuvo muchas situaciones de gol y muy claras. Pero bueno, no quiero referirme mucho a eso ahora, porque ustedes van a poder ver un video, que es la segunda parte de la serie que siempre venimos emitiendo, sobre por qué Argentina solo ganó 2 mundiales, correspondiente al Mundial 2014, la segunda parte. Así que en pocos días van a poder ver ese video, y ahí se explica mucho mejor todo este ciclo de la selección argentina. Solo quiero terminar, redondear este video que hacemos ahora, comentándoles que justamente no por nada la palabra respeto es la palabra que sintetiza la carrera de Sabela.
Todos los jugadores lo despidieron hablando de él como maestro, como alguien que influyó mucho más allá del fútbol, como alguien que dio los consejos perfectos, alguien que manejó el grupo como nadie, con una maestría particular y que además tuvo actitudes, yo lo puedo decir a título individual, increíbles. Puedo contar que, por ejemplo, una vez Argentina jugaba contra Suecia, quedaban pocos días para ese partido, era un amistoso, es cierto, yo estaba en Argentina, estaba en Buenos Aires, y entonces pedí una entrevista con él porque era para un medio sueco. Entonces expliqué la importancia que tenía para Suecia su palabra como entrenador de la selección argentina, y hizo él algo que no solía hacer habitualmente, que yo sepa por lo menos, que era dar una entrevista con tan pocos días, y me permitió a mí ir a Ezeiza y poder dialogar con él, y atesoro esos momentos porque realmente fueron muy buenos y recuerdo siempre su cordialidad en todo momento. Así que una enorme pena, una gran pérdida para el fútbol argentino, porque no solamente perdió a un gran entrenador y ni hablar de gran jugador, sino que perdió a una gran persona, a un tipo recto, a un tipo correcto, y además alguien que, como digo, dejó una gran huella en el fútbol argentino. Les pido que compartan estos videos, que le pongan me gusta y que se suscriban, y también les quiero contar que yo escribo artículos, comento partidos por radio, y todas las actividades que hago normalmente las publico en Twitter, así que acá les vamos a dejar la dirección como para que ustedes puedan seguirme en Twitter y enterarse de todo lo que hago, ¿sí? Hasta la próxima.